Bueno chicos, quinto día ya de clases online y sin embargo hoy vamos a empezar dando una serie de avisos. Si esto fuera un canal de YouTube como Dios manda, pues lo que tocaría ahora sería decir que vamos a hablar del futuro del canal. Bueno, simplemente aclarar 3 o 4 puntos de cosas que me habéis ido preguntando, fundamentalmente por correo electrónico. A ver, lo primero, la semana pasada yo os pedí que el que quisiera compartir su opinión conmigo me la hiciera llegar por correo electrónico acerca de los días de clase. Son 4 días a la semana, pero como todos los grupos lo estamos haciendo a la vez, pues os decía que qué veíais mejor, si lunes, martes, miércoles, jueves y dejar el viernes libre o dejar el día libre en medio de la semana. Alguno me ha contestado y todos coincidían en dejar el miércoles libre. Por tanto, pues vamos a dar las clases lunes, martes, el miércoles descansamos y jueves, viernes. Así que alguno llorará de alegría porque mañana no habrá vídeo de física y química. Otros pues llorarán de tristeza. Pues aprovechar el día del miércoles para repasar lo del lunes y martes que faltará porque, bueno, pues la del lunes era clase densa de teoría y hoy pues veréis que vamos a ver ejemplos de problemas y alguno pues se nos puede atragantar un poquito. Entonces eso es el primero. Segunda consulta que me habéis hecho varios, tema del examen. Teníamos fijado un examen el 2 de abril, ya sí que podemos confirmar desde este fin de semana que el 2 de abril todavía no vamos a estar en el colegio, por tanto, pues toda esta parte que estamos dando online, que va a ser prácticamente un mes, hay que evaluarla. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer, y creo que de hecho va a ser mejor para vosotros, vamos a evaluarlo también online, no con un examen, sí en la misma fecha, el 2 de abril, y lo vamos a hacer mediante entrega de una serie de ejercicios. Yo os mandaré mediante tarea de Educamos, con tiempo suficiente en ese día, pero no 24 horas, pues a lo mejor pues la abriré a las 10 de la mañana y la cerraré a las 2. De hecho, también aquí os digo, ¿qué preferís para esta tarea del 2 de abril? ¿Que la abra por la mañana o que la abra por la tarde? Cuando vais a estar más frescos, cuando preferís. Entonces esto sería una tarea que estaría abierta, ya os digo, pues 4 horas, no porque vaya a tardarse tanto en hacer, sino para que tengáis tiempo de sobra a hacerla, a subirla sin que haya prisas y que os dé tiempo absolutamente a todos. Y la tarea consistiría en que yo os daría pues 3, 4, 5 ejercicios de lo que hemos visto hasta ahora, lo hacéis y me lo mandáis. Entonces, bueno, en definitiva lo mismo que habéis hecho en otras materias, que os han mandado algún ejercicio a lo largo de un día para otro, pues simplemente haciendo estos 4 o 5 ejercicios de todo lo que hemos hecho hasta ahora, pues yo daría por evaluado esta parte del temario, que sería la primera parte de la tercera evaluación. Si luego ya volvemos después de Semana Santa y continuamos presencialmente, pues haremos un examen presencial de la segunda parte. Y ese examen presencial de la segunda parte contaría lo mismo que esta entrega de ejercicios. Ya os digo que creo que os beneficia, pues porque estos ejercicios que me entregáis, pues lo normal es que estén bien. Así que tendréis todos muy buena nota. Eso por un lado. Tercer punto que quería acometer en estos avisos. Ya os dijimos, os hemos ido repitiendo a lo largo del tiempo, no sé si en todas las clases, en unas mucho, en otras poco, que teníamos preparado un trabajo común entre lengua y física y química. Y de hecho en Humanidades y Ciencias Sociales lo van a hacer entre historia y lengua. Entonces, bueno, pues ese trabajo común sigue adelante. Hemos mantenido el contacto entre Alfredo, Eugenio y yo. Y bueno, pues como mañana no va a haber clase, pues mañana os colgaré pues la información de este trabajo. Hay hasta el 30 de abril, es decir, que queda mes y medio para entregarlo.
y es un trabajo que, más o menos para que os hagáis una idea, son mínimo 6 folios, máximo 8 folios. Estamos hablando de por una cara. Así que serían mínimo 6 caras, máximo 8, y contando en esa extensión el índice, las conclusiones, las referencias, que es lo que tradicionalmente quizá hayáis llamado bibliografía. Entonces, bueno, que en definitiva de contenido a contenido, pues con 3 o 4 caras es más que suficiente. El trabajo tendrá portada, pero esa portada sí que no cuenta en la extensión de 6 a 8 caras. Y la temática del trabajo, pues hay 11 temas distintos, todos están extraídos del libro. En cada tema yo os voy a dar las páginas del libro de las que podéis partir y a partir de ahí pues ampliar. Ya os digo que mañana lo colgaré y estará perfectamente especificado y ya os digo, hasta el 30 de abril que hay tiempo más que de sobra. Consejo, pues que en Semana Santa, que desgraciadamente nos va a tocar pasarla en casita, pues que le dediquéis un par de tardes de búsqueda y hacer la información, confeccionar el contenido y sobre todo seguir las directrices de montaje que os marque Alfredo en lengua. El trabajo se va a evaluar, va a tener una nota única y esa nota única va a valer para lengua y para física y química en las condiciones que cada uno os digamos. En física y química valoraremos el contenido y en lengua pues se valorará la estructura, la forma, márgenes, yo qué sé, lo que os diga don Alfredo, ¿vale? Ya os digo que mañana recibiréis más información en el EVA, estará habilitado en el EVA y bueno, pues ya está. Ese era el tercer aviso. Y el cuarto aviso, también para mañana, algunos se va a empezar a subir por las paredes, hay un cuestionario del tema de dinámica, de la primera parte del tema o de la parte teórica del tema, idéntico al que hicimos de cinemática. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Abriré mañana ese cuestionario que le podréis rellenar desde aquí hasta el domingo. Va a contar como una nota de trabajo en clase y siempre en positivo, es decir, lo importante es hacerlo. Nadie tendrá nota negativa, aunque sacara un 0,25 en el cuestionario, nadie tendrá nota negativa en el cuestionario. El mínimo sería un 5 y valdría como una nota de clase. Por cierto, el trabajo el que os hablaba antes en física y química también estará dentro del apartado de trabajo del trabajo diario, que es ese 10% de la nota de la evaluación. Así que, bueno, pues estas dos cosas en principio de momento y quizá alguna más que podamos meter por ahí, pues estarán dentro de este apartado de trabajo diario. Bueno, pues estos 8 primeros minutos de vídeo para todos estos avisos. Todas las dudas me las podéis poner o bien en el foro o bien por correo electrónico nando@colegioinfantes.com, pero ya os digo que lo iremos aclarando todo y que debido a que esta situación es excepcional, pues la manera de evaluar todo esto también va a ser excepcional y repito que lo que busco con ello es que no se os haga una carga porque bastante difícil es este contenido como para que encima os tengáis que enfrentar a él solos en casa. Bueno, pues si lo podemos facilitar un poquito mediante la entrega de estas tareas, pues mejor. Bien, pues comenzamos ya la clase de hoy, que a lo mejor alguno lo había deducido por la ilustración. Va sobre resolución de problemas mediante segunda ley de Newton. En la clase de hoy lo único que vamos a hacer es 2 ejemplos de cómo habría que resolver un problema mediante segunda ley de Newton. El primer ejemplo va a ser un ejemplo sencillito de muelles, de los que hacíais en cuarto de la ESO, para ya pasar al segundo ejemplo, que va a ser un problema de planos inclinados, que es lo típico de primero de bachillerato y segunda ley de Newton, el tema de planos inclinados. Entonces, bueno, pues lo que sí quería daros para empezar es pues, unos consejos de cómo ir planteando estos problemas. Aquí os lo he llamado pasos propuestos,
Tenéis ahí una serie de puntitos. Yo os recomendaría que esta diapositiva pues os la imprimáis y sobre todo ahora con estos dos problemas de ejemplo pues los podéis ver despacio con esto al lado para ver realmente que vamos haciendo todo lo que pone aquí. Que en realidad son pasos muy sencillos. Lo primero pues es dibujar el problema, es decir, coges el enunciado, te lo lees y tratas de plasmarlo en un dibujo. Y muy importante, en ese dibujo hay que incluir todas las fuerzas que actúen sobre cualquiera de los cuerpos. Normalmente en estos problemas va a haber como mucho dos cuerpos, pues habría que dibujar todas las fuerzas que actúen sobre cualquiera de los dos. Aunque luego no cuenten para nada, pero si están actuando sobre el cuerpo, se pintan. Vale, de todas esas fuerzas que hemos pintado, habrá algunas que podamos calcular porque conozcamos la fórmula de cálculo. Pues, por ejemplo, la fuerza elástica sabemos de ayer que es K por X. Pues si tenemos K y tenemos X, podemos calcular la fuerza elástica si está presente en el problema. Pues aquello que pueda calcular, lo calculo a continuación. Esto es una novedad, ahora mismo no sabréis de qué hablamos, lo veremos en el ejemplo, pero esto incluye que en planos inclinados, cuando haya una masa apoyada en el plano, que va a implicar tener que separar su peso en componentes, pues en ese momento hay que hacer esa descomposición en componentes y calcular el valor de cada componente. Eso será en ese momento. También ahí sería bueno elegir el criterio de signos para nuestro eje con el que vamos a querer trabajar. Y ahí pongo entre paréntesis que hay que tener claro cuál es nuestro eje o cómo es nuestro eje. Esto en primera aproximación es bien sencillo. Elegir el criterio de signos de nuestro eje es lo mismo que hacemos cuando en la horizontal decimos derecha positivo, izquierda negativo, o cuando en la vertical decimos arriba positivo, abajo negativo. Pues eso es elegir el criterio de signos de nuestro eje. Pues tendremos que hacer lo mismo, solo que, anticipo un poquito, luego ya lo veremos, que aquí nos vamos a encontrar a lo mejor con un eje doblado. Pues a un lado del eje le tengo que llamar positivo y al otro negativo. Eso es elegir el criterio de signos. Un extremo del eje tiene que ser siempre positivo y el extremo contrario, por tanto, será negativo. Siguiente paso que va a haber que hacer, plantear la segunda ley de Newton, es decir, escribir en el papelito sumatorio de fuerzas igual a m por a. Esta segunda ley de Newton se puede aplicar o bien a todo el sistema a la vez o bien a cada cuerpo por separado. Por introducir, si aplicas la segunda ley de Newton a todo el sistema, pues escribes una ecuación para el sistema. Si aplicas la segunda ley de Newton a cada cuerpo por separado, habrá una ecuación por cuerpo. Ejemplo, si tu sistema tiene dos cuerpos, si aplicas la segunda ley de Newton al sistema, escribes una ecuación. Si aplicas a cada cuerpo, vas a escribir dos ecuaciones y tendrás que resolver un sistema de ecuaciones. Yo suelo preferir aplicar segunda ley de Newton a todo el sistema. Sobre todo ahora que en primero se puede porque no es excesivamente complicado. En planos inclinados. Vale, una vez que ya hemos escrito la segunda ley de Newton, en el sumatorio de fuerzas tenemos que sustituir aquellas que intervengan en el movimiento. Es decir, de todas las que habíamos pintado al principio, no todas hacen que los cuerpos se muevan. Pues aquí solo tengo que sustituir aquellas que hacen que los cuerpos se muevan. A lo mejor has pintado 5 fuerzas, pero llegas aquí y de esas 5 solo sustituyes 2. Tened en cuenta además que vamos a estar familiarizados con ellas porque como las hemos pintado y de muchas de ellas ya hemos calculado su valor porque podíamos, pues las tenemos bastante presentes. Aquí mención especial va a merecer la fuerza de rozamiento, que tendremos que jugar con ella un poquito de manera especial. Pero bueno, ahora lo veremos. Vale, y lo último ya es resolver. Una vez que hemos sustituido las fuerzas y hemos puesto su valor, con el signo adecuado, que me lo había saltado, con el signo adecuado es que una vez que he elegido el criterio de signos, pues ejemplo, lo que vaya para la izquierda hay que ponerlo negativo, lo que vaya para la derecha hay que ponerlo positivo.
Es decir, lo mismo que hacíamos con la gravedad en las fórmulas de cinemática, que siempre la poníamos menos 9,8 porque iba para abajo. Porque nosotros en la vertical siempre hemos elegido como criterio de signos hacia abajo negativo, hacia arriba positivo. Y por eso poníamos la gravedad menos 9,8. Pues ahora tendremos que hacer lo mismo con las fuerzas, sustituirlas con el signo adecuado según el criterio de signos elegido un poquito antes. Y ya os decía, y ya lo último pues es, una vez sustituido los números, resolver. Habrá problemas de planos inclinados donde, aparte de lo que nos pidan, nos pueden pedir como un apartado añadido calcular la tensión. Bueno, pues en ese caso la pista que os doy es que siempre que te pidan calcular tensión, hay que calcularla aplicando segunda ley de Newton a un único cuerpo por separado. La tensión de la cuerda, que luego veremos lo que es, no se puede calcular aplicando segunda ley de Newton a todo el sistema. Hay que hacerlo a un solo cuerpo por separado. Y a pesar de esto, yo sigo prefiriendo en los problemas de planos inclinados resolverlos aplicando segunda ley de Newton a todo el sistema. Bueno, no os preocupéis si son muchos datos porque, ya os digo, en los ejemplos lo vamos a ver claro. Vale, pues vamos allá. Os pongo primero los dos enunciados. El primero es de un muelle del cual colgamos una masa de 5 kilos, conocemos la constante elástica del muelle y nos piden que cuánto se va a estirar el muelle. Y esto es un plano inclinado 30 grados, apoyado en el plano, es decir, apoyado en una cuesta abajo. Hay una masa de 5 kilos que está unida mediante una cuerda que atraviesa una polea, esto lo entenderéis muy bien en el dibujo, pues está unida a otra masa de 3 kilos que cuelga libre al otro lado del plano. También en el dibujo lo veréis claro. Hay rozamiento entre el plano y la masa apoyada en él y lo que nos piden es calcular la aceleración del sistema, que es la pregunta importante, y luego como complemento la tensión de la cuerda. Vale, pues vamos a resolver el primer ejemplo. Le volvemos a tener ahí un muelle de constante elástica 250 Newton por metro. Aprovechamos para recordar que la constante elástica K tenía unidades y del cual hemos colgado una masa de 5 kilos. Y nos piden cuánto se estira el muelle. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Dibujar. Ahí de momento, pues para ir muy despacito, paso a paso, pues hemos dibujado un muelle y una masa de 5 kilos. Si no sabéis lo que es el muelle en el dibujo, porque dibujo muelles bastante reguleros, pues es lo que hay a la izquierda de la K. Esa especie de montañita pues es un muelle. Ahí está colgado en vertical. A modo de curiosidad, cuando tú cuelgas algo de un muelle y sueltas, el muelle empieza a oscilar con un movimiento armónico simple. Bueno, más que el muelle, la masa que cuelga. Pues bien, todo eso ahora mismo no nos importa para nada. Es decir, hacemos como que hemos colgado algo del muelle, el muelle ha oscilado, nos hemos ido 10 minutos por ahí a tomar un café, hemos vuelto y cuando volvemos nos encontramos ya el cuerpo bien paradito y el muelle un poquito más estirado de lo que estaba antes de colgar. Entonces, bueno, pues esto sería el dibujo y ahora en el dibujo habría que añadir, como hemos dicho en el primer punto, incluir todas las fuerzas que actúan. ¿Y qué fuerzas actúan? Pues en este primer ejemplo, como es el sencillito, solo actúan dos. El peso de la masa de 5 kilos y la fuerza elástica que experimenta el muelle. El peso va para abajo porque la Tierra atrae a todo hacia abajo y el muelle va para arriba porque como la masa de 5 kilos, al ser tirada por la Tierra hacia ella, al tirar la Tierra de la masa de 5 kilos hacia abajo, pues el muelle se estira hacia abajo y ayer vimos que la fuerza elástica lo que intenta es hacer desaparecer la deformación. Entonces, si el muelle se ha estirado hacia abajo, la fuerza elástica quiere que el muelle se vuelva a ir hacia arriba. Por eso la fuerza elástica va hacia arriba. Bueno, pues no hay más fuerzas ahí, solamente esas dos. Estrictamente la fuerza elástica está en el muelle, pero como muelle y masa están unidos, pues en el fondo da igual cómo lo pintes. Forman un sistema y entonces pues las dos fuerzas están sobre el sistema masa-muelle. Da igual cómo pintéis las flechas. El caso es que el peso vaya para abajo y la fuerza elástica vaya para arriba. Bien,
¿Qué es lo siguiente? Pues tenemos ahí las dos fórmulas de cada cosa, la fórmula de la fuerza elástica y la fórmula del peso, que es masa por gravedad, porque como el siguiente punto es calcular aquellas fuerzas que pueda calcular, pues hombre, ahí lo que puedo calcular es el peso. La fuerza elástica no, porque me piden cuánto se ha estirado, es decir, me piden la X. Pero el peso sí que le puedo calcular, porque es mg, que es 5 por 9,8, que sería 49 newtons, ¿vale? Ahí ni siquiera le he calculado porque era tan sencillo que ni lo he puesto ahí. Pero bueno, podríais poner ahí al lado de mg, podríais poner 5 por 9,8, 49 newtons. Vale. Lo siguiente sería plantear la segunda ley de Newton. Bueno, en realidad lo siguiente sería el tema del eje, pero es que aquí no hay nada que pensar porque como estamos en vertical, las fuerzas una va para arriba y otra va para abajo, pues seguimos utilizando el criterio habitual, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Y tengo claro que mi eje pues es el eje Y y el eje vertical. Así que pasamos directamente al siguiente paso, que sería aplicar segunda ley de Newton. Pues nada, pues escribimos segunda ley de Newton. Sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración. Y ahora, quizá viene el paso más importante, que es sustituir aquellas fuerzas que intervienen en el movimiento. O sea, en el dibujo habíamos dibujado todas las que actuaban sobre los cuerpos, pero ahora solo tengo que sustituir aquellas que intervienen en el movimiento. Aquí es especialmente fácil porque como solo había dos fuerzas, las dos van a intervenir en el movimiento. ¿Qué significa intervenir? Pues que el peso trata de mover la masa de 5 kilos hacia abajo y la mueve un poquito, y la fuerza elástica trata de moverla hacia arriba y digamos que lo puedes ver como que él también la mueve hacia arriba, sobre todo eso lo puedes ver claro cuando oscila, o también lo puedes ver como que como la fuerza elástica tira hacia arriba, pues el peso no es capaz de hacer descender la masa de 5 kilos todo lo que querría. Por tanto, la fuerza elástica está interviniendo en el movimiento. Total, que las dos intervienen, pues hay que sustituir las dos con el signo adecuado. ¿Qué es lo del signo adecuado? Pues que como la fuerza elástica va para arriba y el peso va para abajo, pues la fuerza elástica es positiva y el peso es negativo. Esto tiene que ver con lo que os comentaba la semana pasada, que cuando calculábamos fuerza gravitatoria con la fórmula o gravedad con la fórmula, como son fórmulas de módulos, siempre obtenemos valores positivos porque son módulos. Pero que cuando luego queramos usar ese valor de un vector en una ecuación en la que haya que tener en cuenta el sentido del vector, pues habrá que asignarle un signo. Pues en eso estamos ahora mismo. Yo el valor del peso le puedo calcular con la formulita esta de aquí. Con la formulita esta de aquí, el valor del peso. Eso me daría un valor positivo 49, pero aquí lo sustituyo negativo porque va hacia abajo, ¿vale? Eso es igual a masa por aceleración y aquí os digo, la aceleración vale 0, por lo que os decía antes. Yo cuelgo la masa, dejo que se oscile, me voy un rato por ahí a dar un paseo, vuelvo y cuando vuelvo ya me lo encuentro todo parado. Pues es en ese momento cuando yo quiero saber cuánto se ha estirado el muelle. ¿Cuánto se ha estirado el muelle en ese momento? Pues en ese momento está todo parado, por tanto la aceleración es 0. Entonces 0 por lo que sea, 0. Entonces fuerza elástica menos peso igual a 0 implica esto de aquí, que la fuerza elástica y el peso no son lo mismo, sino que valen lo mismo. No son lo mismo porque yo en esta ecuación ya todo lo que he sustituido ha sido módulos, asignando un signo al sentido del vector. Entonces estos son módulos. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que el valor de la fuerza elástica es lo mismo que el valor del peso. Los módulos de ambos vectores son los mismos, pero los vectores como tal no son iguales, porque una cosa es el peso y otra cosa es la fuerza elástica. Pero en este tipo de problemas valen lo mismo. Y ahora ya sí, pues en el peso, si lo habíais calculado antes aquí al ladito, pues podéis poner 49, aquí habíais calculado 5 por 9,8, 49 newton, pues aquí podríais poner directamente un 49
O si como era tan fácil, no os habíais molestado en calcularlo como yo, pues ahora en donde pone peso ponemos masa por gravedad, 5 por 9,8. Y la fuerza elástica, como es K por X, pues K 250 y X es lo que se estira del muelle, que es lo que me piden. Pues lo despejamos y nos da 0,196 metros, que son, ¿veis ahí? 20 centímetros. ¿Vale? Pues este problema nos viene bien porque hemos visto así de un vistazo todos los pasos del problema. Primer paso, dibujar el enunciado incluyendo todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Segundo paso, calcular aquellas que pueda calcular, aunque aquí no haya puesto yo lo de 5 por 9,849. Tercer paso, elegir criterio de signos, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Cuarto paso, plantear la segunda ley de Newton, que es escribir esto y ya. Quinto paso, sustituir aquellas fuerzas que intervienen en el movimiento, que en este caso son las dos, y sustituirlas con el signo adecuado, según el criterio elegido antes. Y luego ya pues es resolver el problema y despejar. ¿Vale? No tiene más. Vale, pues ahora vamos a complicarnos un poquito más la vida con el segundo problema. Este ya es harina de otro costal. Un plano inclinado 30 grados con una masa de 5 kilos apoyada en el plano y unida con una cuerda que atraviesa una polea a otra de 3. Hay rozamiento, veis que hay rozamiento. El coeficiente que hemos puesto es muy pequeño para que cuadren las cuentas y no salgan cosas raras. Normalmente no valen tampoco, pero bueno. Y como decíamos antes, nos piden aceleración y tensión. Bueno, pues lo primero hay que tener claro de qué nos está hablando el problema. Por eso vamos a ir muy despacito y dibujando las cosas también muy despacio. Lo primero, ¿qué es un plano inclinado? Pues básicamente para nosotros un plano inclinado es esto, un triángulo, ¿vale? Y siempre que nos den el ángulo del plano inclinado, que aquí nos dicen 30 grados, nos van a estar dando este ángulo. Sería el ángulo con la horizontal. Si quisieran ir a pillar, te podrían dar este ángulo de aquí. Pero como esto es un triángulo, pues bastaría con restar 90 menos esto y tendrías este ángulo. Yo siempre os daré el ángulo que se forma con la horizontal. Pero a veces, pues algún profesor con un poquito más de sana maldad, pues os puede tratar de confundir poniendo el ángulo de aquí. Ya os digo, yo siempre os daré este ángulo de aquí. Entonces, a partir de ahora, un plano inclinado para nosotros es esto, un triángulo. Lo podéis ver también como una cuesta abajo con un precipicio al otro lado. Entonces, decía el enunciado que sobre el plano inclinado hay una masa de 5 kilos. Pues el plano inclinado es esto de aquí. Pues aquí tenemos la masa de 5 kilos, ¿vale? Apoyada en el plano. Había rozamiento aquí, ahí ponemos el coeficiente, aunque de momento no lo vayamos a hacer mucho. Y lo de unido con una cuerda que atraviesa una polea, pues básicamente es la manera de decir esto de aquí. Esta es la polea y esta es la cuerda que atraviesa la polea y que tenemos la masa de 3 kilos colgando al otro lado del plano. Entonces, importante, la masa de 3 kilos no toca el plano, aunque bueno, si tocara daría igual, pero el caso es que no toca el plano. Pues todos los problemas de planos inclinados, la estructura general es esta, ¿vale? Una masa apoyada, unida con una cuerda que atraviesa una polea, a otra que cuelga, ¿vale? Bien, el siguiente punto sería dibujar las fuerzas que intervienen sobre los cuerpos. Yo aquí voy a ir muy despacito. La primera fuerza que intervienen sí o sí es el peso, ¿vale? Y normalmente estas dos flechas que he pintado aquí, esta y esta, no se pintan. Lo he puesto aquí por primera vez para que nos planteemos, por lo menos ahora que no hay mucha línea dibujada, cómo puede moverse cada masa. Solo tenemos dos opciones, una de dos. O la de 5 baja por la rampa o sube, o la de 3 kilos sube
arrastrada por la de 5, que en ese caso bajaría, o baja y en ese caso arrastra hacia arriba a la de 5. ¿Vale? Fijaos en este movimiento del puntero que voy a hacer ahora porque es importante. Una de dos. O la de 3 sube porque es arrastrada por la de 5 que baja por la rampa, o la de 5 sube por la rampa porque es arrastrada por la de 3 que baja. Obviamente esto va a depender de cuál de las dos gana, por así decirlo. Eso me oiréis decirlo mucho. ¿Cuál de las dos gana? Pues para eso hay que seguir dibujando. ¿Por qué? Pues porque, claro, el peso 2, P2, es responsable directamente de que la masa de 3 kilos baje hacia abajo. Es decir, si pegamos un tijeretazo aquí, la masa de 3 kilos baja. Pero el peso 1 no es responsable directo de la masa de 5 kilos. Porque si el peso 1 fuera responsable del movimiento directo de la masa de 5 kilos, la masa de 5 kilos lo que tendría que hacer es seguir la dirección del peso 1, es decir, atravesar el plano hacia abajo perfectamente. Sin embargo, lo que estamos diciendo es que la masa de 5, salvo que el plano inclinado sea de gelatina, y entonces la masa atraviese la gelatina, pero si es un plano inclinado normal y corriente, de madera, de plástico, de metal, de lo que sea, pues la masa de 5 se va a mover así. ¿Vale? Ya está. Entonces, ¿cómo puede moverse así algo que está sometido a una fuerza hacia abajo? Bueno, pues porque como todo vector, este vector peso se puede descomponer en componentes. Claro, esto lo hacíamos en los problemas de cinemática cuando teníamos una velocidad diagonal para descomponerla en componente X, componente Y. Y ahora diremos, pero no me hace falta descomponer eso porque eso ya es componente Y. Claro, pero en este caso el componente Y no me sirve para nada porque, salvo que atraviese el plano hacia abajo, no es el que dirige el movimiento de la masa de 5 kilos. Entonces me puede interesar separarlo en un componente que vaya en la propia dirección del plano. ¿Vale? Y entonces, como siempre que separamos en componentes, los componentes son perpendiculares entre sí, como componente Y, componente J, pues si yo quiero separar el peso 1 en una componente que vaya hacia acá, la otra componente tiene que ser perpendicular a ella, pues por aquí, que además va a coincidir que va a ser perpendicular a la superficie del plano inclinado. Lo vemos mucho más claro en el siguiente dibujo. Esta sería la componente tangencial del peso y esta sería la componente normal del peso. Les damos esos nombres, componente tangencial y componente normal. Obviamente lo de componente normal se entiende a la perfección porque, claro, esta componente normal es perpendicular a la superficie del plano inclinado y está actuando sobre el cuerpo. Pues es justo la definición que dimos ayer con la fuerza de rozamiento del vector normal. Pues para tener claro que esta componente es la que hay que usar en el cálculo de la fuerza de rozamiento, la llamamos n de normal. Y a la otra, pues la llamamos tangencial, pues porque va a ser la responsable de que esto se mueva por aquí abajo. Esto en el fondo es un juego matemático, no hay que entenderlo, es simplemente creerte que el peso 1 se puede descomponer en esto y ahora saber cómo se va a descomponer. Para saberlo, también lo único importante, lo podéis ver por trigonometría, que siempre te dan este ángulo y este ángulo siempre se corresponde a este de aquí. ¿Por qué? Pues porque sí, por trigonometría. En el fondo se ve claro. Si tú ves este triángulo más pequeño de aquí, que también es rectángulo, aquí está el ángulo recto, en este triángulo más pequeño, si este ángulo de aquí es 30 grados, pues este de aquí tiene que ser 60. Y si ahora me voy a este ángulo recto de aquí que forman PT y PN, porque las dos componentes son perpendiculares, y este ángulo de aquí era 60, pues este tiene que ser 90 menos 60, que es 30. Y eso se cumple siempre. Este ángulo de aquí es este de aquí. Repito, ¿no habéis entendido nada? Pues no pasa ni media. Solo quedaros con que este ángulo tiene que ser este por narices. Y que este peso se descompone en estas dos cosas por narices. Y a esta se le llama componente tangencial y a esta se le llama componente normal.
Vale. ¿Qué decía a continuación? Bueno, por un lado, fijaos que ahora ha desaparecido de aquí, antes de continuar, ha desaparecido de aquí la nu que habíamos puesto antes, el 0,05. Bueno, lo he quitado, luego os digo por qué. Lo siguiente que decía es que calculemos aquellas fuerzas que podamos calcular. Alguno puede estar diciendo, oye, que te falta todavía pintar el rozamiento. Sí, me falta el rozamiento, pero todavía no le pinto. Ya veréis por qué. Vamos a calcular aquellas fuerzas que podamos calcular. Como vamos muy despacito, pues lo primero que tenemos claro que podemos calcular es el peso 1 y el peso 2. Con las fórmulas del peso, masa por gravedad, las de cuarto de la ESO, que aunque nosotros en el tema anterior hayamos visto las fórmulas de la fuerza gravitatoria, en los problemas no nos ponemos a usar la fórmula de la fuerza gravitatoria, usamos la fórmula general del peso, masa por gravedad. Entonces, el peso de esta masa es 49 newton y el peso de esta masa es 29,4. Pasito a pasito. ¿Puedo calcular PT y PN? Sí. Si nos hemos creído ya que este ángulo es el mismo que este, veremos que el cateto contiguo a este ángulo es este de aquí. Y el cateto contiguo va con el coseno. Entonces el cálculo de la componente normal estará relacionado con el coseno. Y PT la veo aquí, pero también me la podría imaginar aquí, la proyección de PT aquí, formando un ángulo recto aquí con la propia PN. Entonces, si me imagino aquí PT, veo que sería el cateto opuesto de este ángulo y el cateto opuesto suele ir con el seno. Vale, si hasta aquí no habéis entendido NJ, vuelvo a decir, no pasa absolutamente nada. La cosa es que te estas dos fórmulas, que PT se calcula P1 por seno de alfa y que PN se calcula P1 por coseno de alfa. Esto siempre es así, estas dos fórmulas os las tenéis que aprender de memoria. Primero, para no tener que andar deduciendo aquí nada por trigonometría. Y segundo, porque se usan tantas veces que al final no tiene sentido no aprendérselas de memoria. Componente tangencial, peso por seno. Componente normal, peso por coseno. Entonces, la tangencial vale 24,5. Usamos el peso apoyado, claro, el 49. Y la normal, el 42,43. Aquí hay algunos que cometen un error que es, igual que acabamos de descomponer P1 en tangencial y normal, llegan y ponen una llavecita igual para P2. Pero P2 no hay que descomponerla porque no está apoyada. Es lo que decíamos antes. Todo el peso 2 hace que la masa de 3 kilos pueda descender. Aquí no hemos tenido que descomponer el peso 1 porque todo el peso 1 no influye en el movimiento de la de 5 kilos. Solo la parte del peso que tira de la masa en esta dirección. Y esa parte del peso que tira en esta dirección es lo que hemos llamado componente tangencial. Vale. Aquí ahora llegamos al momento quizá más importante de entender. Esto sí que hay que entenderlo bien. El siguiente punto que nos dice los pasos que os he dado es que ahora lo suyo sería, y alguno todavía puede estar diciendo, ¿y el rozamiento? Seguimos esperando el rozamiento. Porque el siguiente punto es, aunque esté sin calcular el rozamiento, que le puedo calcular, el siguiente punto es elegir el eje o darme cuenta de cómo es el eje. Entonces nosotros hemos estado acostumbrados hasta ahora de a ejes horizontales y ejes verticales. ¿Vale? Y sin embargo, en los planos inclinados, lo que vamos a encontrarnos son con ejes inclinados, ejes torcidos, podríamos decir. Entonces tenemos que pasar a ver los ejes de esta manera. Fijaos ahí, esa especie de dibujo está simulando la forma del plano. Entonces, nuestros ejes a partir de ahora, en lugar de ser algo horizontal o algo vertical, pues es algo que está torcido. Mi eje está como partido por la mitad o doblado por la mitad. Justo el doblez coincide con el propio plano, eso sería el plano inclinado. Entonces tengo dos opciones. En la horizontal veía claro que a la izquierda la podía llamar negativa y a la derecha positiva. Y en el vertical tenía claro que abajo negativo, arriba positivo. Pero aquí, ¿cómo lo puedo llamar? Si no hay arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha. Pues tengo dos opciones. Un extremo le llamo negativo y otro extremo le llamo positivo, o al
a este extremo llamarle negativo y a este llamarle positivo. Solo hay estas dos opciones. Hay gente que dice, pues yo siempre igual. Esto que me suena más a la izquierda lo llamo negativo y esto que me suena más a la derecha llamarlo positivo, sea como sea el problema. Yo prefiero elegir el criterio de signos según sea el problema. ¿Y a qué me refiero? Pues ahora llega también otro de los momentos importantes. Una vez que vemos que nuestros ejes son así, si quiero ver elegir, pues lo que hago es vuelvo a la imagen anterior y digo, ¿cómo narices se va a mover esto? Es decir, que lo habíamos comentado al principio del problema. La de 5 va a tirar hacia abajo y se va a deslizar por el plano cuesta abajo arrastrando la de 3 que va a ir subiendo hacia arriba, o la de 3 va a ganar, va a caer hacia abajo arrastrando a la de 5 hacia arriba que va a subir por el plano. ¿Y cómo podemos saber eso? Pues viendo las fuerzas que hay en el eje que yo he pintado. Fijaos que el eje que hemos pintado es una cosa así. Era una cosa como esta. Entonces, ¿qué fuerzas hay justo en estas direcciones? En realidad solo hay dos, PT y P2. Son las dos únicas fuerzas que hay, PT y P2. Miro PT y vale 24. Miro P2 y vale 29. ¿Cuál gana de los dos? 29. Entonces, ¿qué significa eso? Que la de 3 kilos va a bajar para abajo y por tanto va a arrastrar a PT hacia arriba. En este momento, en el momento en que me doy cuenta de esto, de cómo se mueve el sistema, y en los planos inclinados siempre te das cuenta comparando PT con P2, o sea que esto que acabo de hacer hay que hacerlo siempre, no es de este problema concreto, es de todos los problemas de planos inclinados de este tipo. Tienes que comparar lo que tira hacia un lado con lo que tira hacia el otro lado y el que gane te indica cómo se mueve el sistema. Como aquí gana P2, a PT, pues esto se mueve así. Pues entonces puedes decir, vale, pues a la dirección del movimiento, o más bien al sentido del movimiento le llamo positivo, que sería esto de aquí, hacia abajo positivo, y al otro lado lo llamo negativo. Fijaos que esto tiene alguna curiosidad, que además a mí se me ha escapado con la palabra. Estaríamos llamando positivo a este sentido, que desde este punto de vista es hacia abajo, pero en realidad no es que sea hacia abajo, porque recordad que nuestro eje estaba torcido. Entonces es un eje que no es ni vertical ni horizontal por completo, ni diagonal, es torcido. Entonces, esto sería positivo y esto sería negativo. Entonces, el sentido positivo no es solamente este, es todo lo que vaya en esta dirección del eje. Y el sentido negativo es todo lo que vaya hacia atrás. ¿Vale? Pues bien, ¿qué tiene esto de especial? Pues que luego ahora tú te lo puedes marcar con un pequeño dibujo en el que digas cómo ver el sistema, que sería esta curvita de aquí. Dices, vale, he visto cuánto valía PT, he visto cuánto valía P2, sé cómo se va a mover el sistema porque gana P2, el sistema se va a mover así, pues a este sentido de movimiento es a lo que yo llamo positivo. Y ahora por fin que sabes cómo se mueve el sistema, es cuando puedes acordarte de dibujar la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Pues porque en el fondo hasta ahora no la podías dibujar. Porque como la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, para poder dibujarla hay que saber cómo se mueve. Pero no podías saber cómo se iba a mover esto hasta que no hubieras calculado PT, P2 y las hubieras comparado. Por eso hemos tardado tanto en dibujar la fuerza de rozamiento. Hay gente que se empeña en dibujarla desde el principio y como meta la pata y la dibuje como no es, pues tiene todo el problema mal. Entonces, bueno, pues sería así. Ahora que sabemos que la de 3 baja para abajo y por tanto la de 5 kilos sube, 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 pues entonces sabemos que si la de 5 kilos sube, el rozamiento se va a tratar de oponer y por eso va hacia abajo. Y una vez que ya sabemos pintar el rozamiento, podemos calcularlo, nu por la normal, el valor de nu que teníamos, la normal que teníamos y nos da 2,12. Y ahora ya sí que sí podemos pasar al siguiente paso. Volvemos a recordar todas las cuentas que teníamos. Teníamos el cálculo del peso 1, el cálculo del peso 2, habíamos descompuesto el peso 1 en tangencial y normal y habíamos calculado la fuerza de rozamiento. Ahora ya lo último. Pues ahora ya por fin sí que podemos pasar a enunciar
la segunda ley de Newton, con el dibujo ya completo, incluyendo la fuerza de rozamiento, y dice el siguiente paso. Planteo segunda ley de Newton y sustituyo aquellas fuerzas que hagan que los cuerpos se muevan. Entonces, ¿qué ocurre? Pues fijaos, aquí hemos pintado muchas fuerzas. Hay en total 1, 2, 3, 4 y 5 fuerzas pintadas. Y sin embargo aquí solo hay 3 sustituidas, porque no todas las pintadas influyen directamente en el movimiento. ¿Cuáles van a influir en el movimiento? Solo las que van en la dirección del eje torcido. Solo las que van en esta dirección del movimiento. El peso 2 sí, porque tira bajándolo todo. PT también, porque intenta tirar hacia el otro lado. Y la fuerza de rozamiento también, porque también tira hacia este lado. Pero la componente normal no influye en este movimiento, porque la componente normal va así. Y el peso 1 tampoco, porque va así. No influye en este movimiento. Por eso aquí no aparecen ni la normal ni P1. ¿Y cómo la sustituyo? Pues dice el enunciado que la sustituyamos con el signo adecuado. Y eso es, en este sentido positivo, P2 positivo, y en el sentido contrario, negativo, pues PT y fuerza de rozamiento negativo. Y ahora solo nos queda resolver qué vale cada fuerza. P2 valía 29, PT 24 y la fuerza de rozamiento, que por eso habíamos puesto un coeficiente tan chiquitito, 2,2. Y como estamos aplicando segunda ley de Newton a todo el sistema, en la masa no pongo ni 5 ni 3. Pongo la total del sistema, que es 8. ¿Vale? Pues eso, despejamos la aceleración y nos da 0,34. Esta quizá es la parte más compleja del problema. ¿Vale? Si tenéis que parar, echar para atrás, pues sobre todo para este problema puede que haga falta verlo en repetición para entenderlo del todo bien, ¿vale? Obviamente, si la que hubiera ganado hubiera sido PT a P2 y esto se hubiera movido así, pues entonces la fuerza de rozamiento habría que haberla pintado hacia arriba. Pero claro, si hubiera ganado PT a P2, pues probablemente tú hubieras llamado a este sentido positivo y al otro negativo, ¿vale? Y de todas maneras, pues la fuerza de rozamiento habría ido negativa, pero bueno, eso ya lo veremos en más ejemplos. Vale, ahora el apartado B, que nos pide calcular la tensión, cosa que hasta ahora no la había mencionado en todo lo que llevo de problema. ¿Qué es la tensión? Pues la tensión son estas fuerzas que pintamos ahí, que son, en definitiva, es textualmente lo que hace que una cuerda esté firme y no esté ahí floja, por así decirlo, es la tensión. Y aunque no entendamos por qué, pero simplemente quedaros con que se dibuja así. La tensión se dibuja en ambos extremos de la cuerda. Por eso cuando aplicamos segunda ley de Newton a todo el sistema no aparece la tensión, porque aquí aparecería positiva y esta otra tensión aparecería negativa. Por tanto me quedaría T menos T y desaparecería la T. Por eso tenéis apuntado al principio que cuando te piden la tensión solo se puede calcular aplicando segunda ley de Newton a un único cuerpo. ¿Eso qué significa? Pues que o eliges este cuerpo o eliges este y es como si hicieras una ampliación. Yo he elegido este de aquí, ¿vale? Entonces, este dibujo de aquí es la ampliación de esta parte de aquí. Está la polea, está el pico del plano inclinado, esto es el pico del plano inclinado, la masa de 3 kilos que cuelga, y esto es el criterio de signos, el eje que hemos llamado a este sentido positivo y al sentido contrario negativo. Pues bien, ahora para mí lo único que existe es esto. Ya me olvido del dibujo del apartado anterior. Solo me fijo en esto y yo aplico segunda ley de Newton a esto. Entonces aplico segunda ley de Newton a esto y aquí las únicas fuerzas que hay en la masa de 3 kilos son el peso 2 y la recién inventada y dibujada tensión. El peso 2 va en sentido positivo y la tensión va en sentido negativo. Y luego, como estoy aplicando la segunda ley de Newton solo a este cuerpo, pues ahora en la masa ya no pongo 8 como antes, ahora solamente pongo 3.
Y en la aceleración pongo la aceleración calculada en el apartado anterior. Esa sí que la puedo utilizar porque todo el sistema se va a mover igual. La de 3 y la de 5. Ambas se van a mover a 0,34. Pues como la de 3 se va a mover a 0,34, en la aceleración pongo 0,34. De ahí puedo despejar la tensión, la paso a la derecha sumando, esto va a pasar a la izquierda restando y me queda 28,38. ¿Vale? Y nada, simplemente aquí resaltar que hay gente que lo que se plantea es que como aquí todo lo que hay es vertical, que por qué no volvemos al criterio de signos habitual de hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, ya que aquí ya no hay nada doblado. Bueno, pues sí, porque fijaos que por eso he dibujado aquí el criterio de signos, vamos, el eje doblado, porque tened en cuenta que hay un numerito, que es el 0,34, que está calculado utilizando este criterio de signos. Pues si sustituyo ese numerito ahí, que lo he calculado con este criterio de signos, yo tengo que seguir utilizando este criterio de signos. Tengo que seguir poniendo P2 positiva. ¿Vale? Y por tanto la tensión negativa. En realidad yo he elegido la masa de 3 kilos porque solo había dos fuerzas, pero si elegís la masa de 5 y hacéis esto mismo, pero con la masa de 5, podéis hacer la prueba, os quedaría T menos FR menos PT igual a M por A. Pues si despejas T te va a quedar 28,38 arriba o abajo. A lo mejor en vez de con 38 con 40 y tantos o con 20 y tantos por los decimales. Con la otra masa, con la de 5, ya os digo, sería T, porque la T en ese caso iría en este sentido, perdón, iría en este sentido, en el sentido positivo, como habíamos visto en el dibujito anterior, T menos PT que va hacia abajo y menos FR que también va hacia abajo. ¿Vale? Y luego ya para simplemente os digo, he recuperado el resultado del apartado A. ¿Qué hubiera pasado si nos pusieran un apartado C o que en el propio apartado A, en vez de daros un valor de rozamiento tan pequeñito, 0,05, que os he dicho antes, os he dado ese coeficiente para que todo salga bien, es decir, para que esto me dé positivo? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si nu en vez de 0,05 hubiera valido 0,5, como pongo aquí, en un apartado C que nos estamos inventando ahora mismito, pues claro, la fuerza de rozamiento aquí todo hubiera sido igual, pero en vez de 2,12 habría dado 10 veces más, 21,12. Pero claro, si esto vale 21,12, toda esta cuenta cambia y la aceleración ya no me da esto, la aceleración me da negativa. ¿Pero qué significa ese signo menos? Pues ese signo menos, como le viene producido única y exclusivamente por el rozamiento, no significa que se va a mover en sentido contrario, porque el rozamiento no hace que las cosas se muevan. El que diera negativo por el rozamiento implicaría que no se mueve, porque el rozamiento impide que se mueva. Daría negativo por el rozamiento, porque recordad que tú sabes cómo se va a mover el sistema desde el momento en que comparaste los valores de P2, 29, con PT, 24. Y como viste que ganaba P2, se iba a mover bajando la de 3 kilos. Pues eso el rozamiento no lo puede cambiar. El rozamiento no puede hacer que en vez de bajar suba. Lo más que puede hacer es impedir que baje. Pues eso se manifiesta. ¿Cómo impide el rozamiento que baje? Pues si esto es muy grande, en vez de dar positivo, que es lo que debería, sobre todo si has elegido como criterio de signos P2 positivo, porque es la que ganaba, pues que diera negativo. Y eso significaría que no se mueva. Bueno, pues como veis ha quedado una clase bastante larga. Afortunadamente mañana podéis descansar o repasar física. No va a haber nada nuevo. Y nada, simplemente si queréis ensayar, pues del libro vamos a ensayar fácilmente, solo con un problema. Podéis primero repetir este y del libro hacer de la página de la página 330 el 11b, que es idéntico a lo que acabamos de hacer. El 11b
de la 330. Es idéntico a este, ¿vale? Bueno, pues nada más. Hasta aquí hemos llegado y espero que hayáis podido sobrevivir a la clase de hoy. Hala, chicos, hasta el jueves.